Guillermo Martínez, escritor y estudioso de las matemáticas, es un caso único en las letras argentinas. Arrasa con las ventas en mercados lejanos y el mundo del cine no se cansa de adaptar sus libros en importantes películas. Él pelea por un país donde los maestros ganen como jueces y las pseudociencias pierdan apoyo oficial. Yo me crié en una familia que, bueno, eran muy lectores los dos, tanto mi papá como mi mamá, que estaba estudiando además la licenciatura en letras. Mis amigos decían en broma que no le conocían la cara a mi papá porque siempre estaba detrás de un libro o de un diario, ¿no? Y bueno, ellos nos contaban cuentos a la noche, nos compraban colecciones de libros infantiles, había una colección Polidoro de cuentos de hadas de todo el mundo con unas ilustraciones preciosas. Yo recuerdo en la infancia un libro que se llamaba Cuentos de hadas rusos, que eran muy impresionantes, un poco truculentos. Bueno, por supuesto, Corazón del mundo de Amichis. Había una serie de lecturas que para mí fueron fundantes y también una compañía en la infancia, porque bueno, en mi casa mi papá no quiso que hubiera televisor, también como una manera de obligarnos a leer de algún modo, ¿no? Pero a la vez no recuerdo mi infancia como una sucesión de un libro tras otro. Por ejemplo, me acuerdo que nos regalaron en una época los Rusty y yo me dedicaba horas y horas a hacer casitas y revólveres y a jugar con mis hermanos. Varias otras cosas. Bueno, después yo jugué al ajedrez desde muy chico y también recuerdo mucho tiempo de pasarme con mi papá jugando al ajedrez, estudiando aperturas, también con mi hermano menor que jugaba muy bien. También me acuerdo de haber intentado muchos deportes en Bahía Blanca. O sea, una de las ventajas de una ciudad relativamente chica es que uno puede hacer muchas cosas a la vez. Yo empecé a escribir también desde muy chico, ¿no? O sea, yo he participado en concursos literarios que enviaba desde el correo de Bahía Blanca. Escribí un primer libro de cuentos que terminé a los 19 años, se llamaba La jungla sin bestias, aludiendo a un título famoso de Henry James que es La bestia en la jungla. Y luego algunos de esos cuentos formaron parte de Infierno Grande, que terminé mientras estaba ya en Buenos Aires. Yo me vine a vivir a Buenos Aires en el año 84, 85. Y publiqué ese libro en el 89, pero bueno, es un libro que terminé con el que gané el premio del Fondo Nacional de las Artes en el año 88, a los 25 años. Muchos de los cuentos de ese libro yo los había escrito en la adolescencia. Y entonces te puedo decir que hubo todo un periodo desde los 12 años hasta los 25 en que me formé como cuentista. Todavía creo yo que es mi marca fundamental. Todavía todas las historias las imagino como un cuentista, ¿no? Primero imagino el final. Y hay algo de unidad en mis novelas que tiene que ver con que casi siempre las anoto bajo la forma de un cuento. Yo pensaba estudiar una carrera relacionada con las humanidades, posiblemente filosofía, que me interesaba mucho en la adolescencia. Bueno, en la casa de mis padres estaba la biblioteca, digamos, política social, ¿no? Con Bernardo Cordon, Haroldo Conti, esa clase de autores, Leonidas Barletta. Y también la biblioteca, digamos, de Sur, Borges, Bioy Casares, Silvino Ocampo, Marco de Nevi, las antologías de literatura fantástica. Eran como dos bibliotecas que convivían, creo yo, en una época con bastante fuerza en la Argentina. Y además estaba toda la vertiente política. Mis papás eran militantes de izquierda y había una cantidad de libros de marxismo y llegaban las revistas como El Escarabajo de Oro, etc. Y bueno, en la adolescencia a mí me interesó todo eso también y pensaba estudiar filosofía. Pero entonces mi padre me convenció de que
rindiera un año libre, estudiara una carrera que me permitiera ganarme la vida, que era lo que había hecho él, que fue ingeniero agrónomo, y después me dedicara a estudiar una segunda carrera, cualquiera la que a mí me gustara más, ¿no? De a poco, a lo largo de quizás de algunos años más. Entonces yo empecé a estudiar ingeniería electricista y acá fue donde descubrí la matemática de la universidad, que no tiene nada que ver con, digamos, con los casos de factoreo, con que, digamos, se martiriza a los chicos en el secundario, ¿no? O sea, que donde aparecen algunas ideas ya cuasi filosóficas, la idea del límite, la idea de los lenguajes artificiales, la idea de la variedad de infinitos, las paradojas lógicas, todos los temas que después me di cuenta interesaron también a Borges. Bueno, yo escribí Borges y la matemática, y me fui encontrando con que todos los temas que él menciona son a esos temas que a mí me llamaron la atención también en los primeros años de ingeniería electricista. Descubrí además que para esa clase de matemática, por lo menos, si bien no tenía el don como algunos de mis compañeros más brillantes, me interesaba lo suficiente como para pensar, y ahí me di cuenta de esto que después me parece fue un acierto en mi vida, de que era más interesante estudiar matemática, tenía como más profundidad intelectual quizá que estudiar alguna materia, alguna carrera en la que el conocimiento viniera de la erudición, de leer en definitiva, ¿no? de acumular conocimiento a través de la lectura. O sea, el tipo de conocimiento que hay en la matemática tiene algo vertical, ¿no? De profundidad o de abstracciones sucesivas, de ideas que no están en el sentido común. Eso es lo que me interesaba sobre todo. Son ideas muy desafiantes desde el punto de vista de la imaginación. Eso se parece a la literatura. La literatura entendida justamente como encontrar lo extraño en lo cotidiano, ¿no? Encontrar otra modalidad. Así que bueno, además encontré la rama de la matemática más afín a lo que a mí me interesaba, que es la lógica matemática, que es algo así como una puerta indirecta de acceso a la filosofía. Y bueno, me dediqué a eso y la verdad fue fantástico en un sentido, fue algo imprevisto en mi vida y que luego también por esas vueltas de la vida me llevó a la posibilidad de venirme a vivir a Buenos Aires, porque el lógico con el que yo quería estudiar, que era el lógico más importante del país en ese momento, si bien se había formado en la escuela de Monteiro en Bahía Blanca, que era una escuela de lógica muy importante, por la dictadura le habían impedido volver a tomar su cátedra. Él se había exiliado en Brasil y cuando volvió la democracia lo contrataron en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, para fundar la SLAI. Entonces la única forma de estudiar con él era venirme a Buenos Aires. Y eso también fue importante en mi vida, ¿no? Salir de Bahía Blanca fue mi primer salto, digamos, ¿no? Venía a Buenos Aires, entré en contacto con el taller de Liliana Hecker, con escritores reales que estaban preocupados por publicar sus libros. Desde Bahía Blanca yo me imaginaba, como mi papá, enviando cuentos a concursos durante el resto de mi vida. Mi agente literaria era Carmen Balcells, que es fue la agente de Gabriel García Márquez, de Cortázar, de Roa Bastos. Y ella tenía una frase, ella decía, bueno, cuando vienen con la propuesta de una adaptación cinematográfica, siempre les digo a mis autores, hay que pedir la mayor cantidad de dinero posible y tomarlo como indemnización. No tenía ninguna esperanza de que pudiera haber una adaptación. Y eso tiene algún sentido cuando lo que se adapta es una novela larga, porque en general en esos casos la adaptación suele ser una simplificación. Hay que tomar algunos elementos, hay que sacrificar muchos otros. Hay una cantidad de diálogos que uno escribe de manera literaria que en el cine resultan infumables. Hay algo que se pierde indudablemente, pero quiero decir, yo tuve la experiencia de adaptar un libro mío, que fue La muerte lenta de Luciana B., de escribir el guión, y yo mismo tuve que asistir a la mutilación de mis propios diálogos porque me daba cuenta de que hay algo
de la puesta en escena que no resiste diálogos demasiado largos, ¿no? Es difícil, uno tiene la sensación de que va reduciendo y reduciendo el mundo narrativo, ¿no? Entonces, sí, para mí sí hay más esperanzas cuando la adaptación es de un cuento largo, porque ahí más bien es necesario expandir. En mi caso adaptaron Crímenes Imperceptibles y lamenté mucho algunas escenas que se perdieron. Entendí que no se podía hacer todo, pero por ejemplo se perdió la escena del mago de René Lavand, que yo había escrito. O sea, sentí que había cosas que faltaban de la novela en la película. Otras tienen más fuerza porque, bueno, se potenciaron al concentrar en menos escenas, también la carga dramática puede aumentar. Sobre todo en mis novelas lo que es difícil es el tema del punto de vista, porque en general mis relatos son narraciones en primera persona de un testigo privilegiado. Para el cine ese modo no sirve en general. Entonces lo primero que hacen es poner en escena todo lo que este narrador ve. Y entonces se pierde una dimensión, que es la dimensión de la manera en que ve este narrador, que es una manera un poco sesgada, que tiene que ver con su forma de analizar, sus acercamientos, ¿no? Es como si todo quedara a la misma distancia. Cuando se pone la cámara en forma omnisciente, todo queda a la misma distancia. En cambio, cuando se narra en primera persona, uno se acerca, se detiene, analiza algunas cosas. Cuando yo quise publicar mi primera novela, que es acerca de Roederer, Abelardo Castillo estaba escribiendo a la par Crónica de un iniciado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y mi novela había tomado el tema fáustico también, y yo sabía que él estaba escribiendo una novela de tema fáustico, aunque no sabía cómo sería, qué tomaría, no, pero sabía que estaba detrás del tema fáustico. Curiosamente salieron más o menos al mismo tiempo las dos novelas, y recuerdo que había cierta, entre Lina Hecker y él, cierta, ¿cómo decirlo? Como que yo no estaba preparado todavía. Cuando apareció acerca de Roederer, mi papá, que todavía vivía, nunca había escrito en su vida una novela. Él solamente había escrito cuentos, había escrito obras de teatro, un guión de una película, pero nunca había escrito una novela. Y también algo le pasó, en ese caso sería un filicidio, y escribió a lo largo de 3 meses, escribió una novela breve también, pero extraordinaria, que se llama El Bufa. Y bueno, después cuando nosotros recobramos todo lo mejor de lo que él escribió y hicimos una compilación para un libro que se llama Un mito familiar, incluimos al final esa novela. Yo creo que también la escribió porque algo le pasó cuando vio que yo había escrito acerca de Roederer. Siempre ha sido algo así como un argumento de verosimilitud, simular que algo ocurrió y que es absolutamente ficticio. El mismo Poe en El señor Valdemar empieza el relato dando por sentado que estas fueron noticias que todo el mundo ha leído, pero ahora él va a dar la versión cercana como testigo. Es decir, es un recurso de verosimilitud. Pasó algo, todos sabemos que ese algo pasó. Y por supuesto, no es que haya pasado nada en particular, sino que es una manera de ingresar en la ficción. Y sobre esa especie de suposición se monta lo que sigue de la ficción. Es decir, que el recurso de la fake news es un recurso literario de mucha antigüedad. Las redes sociales lo que hicieron emerger es el club, ¿no?, de cada uno. O sea, cada persona, no importa la idea extrema que tenga, la perversión que tenga, no importa, va a encontrar en el mundo, por una simple cuestión de cantidad, su club de amigos, de gente que piensan como ellos, que comparten. Y además los algoritmos te
traen a tu casa, digamos, ¿no? Es decir, ni siquiera hay que buscar demasiado. La fake news no está pensada, creo yo, para suplantar a la verdad. Está pensada para convencer a los que ya están convencidos, para darles más argumentos a los que ya están convencidos. Es decir, es la idea de que, bueno, es una mentira, pero algo queda. Típicamente lo de Trump, cuando asume Trump, y muestran una plaza llena de gente y la verdad es que la plaza estaba semivacía. Muestran una plaza de una asunción anterior. Es decir, obviamente ellos saben que es falso y cuando explota, pero la falsedad no les llega a los que ellos quieren, ¿no? O sea, a sus adictos no les toca, lo siguen creyendo, prefieren creer eso, porque la creencia se vuelve algo religioso. Lo mismo pasa en Argentina con el tema de la grieta. Se vuelve una especie de elemento de fe. Nada de lo que me digas en contra de la persona que yo apoyo me va a afectar. Y aún si me das una prueba en tal o cual sentido, lo tomaré como que es una operación, que en el fondo no es verdad, que hay una confabulación, etc. De los dos lados funciona eso. Yo me dediqué a estudiar matemática y en la matemática hay una obsesión, no solamente por la verdad, sino por las formas de graduar, ¿no? Las aproximaciones, de minimizar los errores, de tomar cantidades de precauciones cuando haces inducción, que la inducción no importa la cantidad de casos en los que se verifique, tenés que hacer una demostración general. O sea, la cuestión de la verdad es absolutamente central en las disciplinas científicas. Lo que veo es el avance de pseudociencias, de desprecio por corroborar las ideas de las pseudociencias, una merma del escepticismo que tiene que haber un sano escepticismo en las sociedades. No, veo avances de la astrología, avances de los antivacunas, avances de los fundamentalistas de tal o cual medicina alternativa. Veo eso, veo que falta de enseñanza científica en las escuelas, deterioro de la enseñanza científica, desprecio por los científicos. Todo eso no es gratuito, digamos. Si vos invitás con todo el dinero de la ciudad de Buenos Aires a un gurú que dice que respirar te va a curar todas las enfermedades y llenás las plazas y lo recibís con una alfombra roja, bueno, eso tiene sus consecuencias. Lo mismo si invitás a Ludovica Esquirru a dar sus predicciones astrológicas en la Embajada Argentina en Estados Unidos, ¿no? Mientras le sacás presupuesto a los científicos del CONICET. Son elecciones. Los científicos no han logrado salir de sus ámbitos para dar la batalla de la comunicación. Compará la cantidad de programas de astrología que hay en vivo en la televisión. Compará la cantidad de evangelistas, santos de los últimos días, no sé, todos los pares de sufrir que hay a partir de cierta hora en todos los canales. Con la cantidad de ciencia estricta que puede verse en la televisión. Yo recuerdo cuando iba a la biblioteca Rivadavia, todos los libros tenían en la primera página una inscripción que decía: todo libro merece ser leído hasta el final. Claro, como yo era un chico y bastante obediente, al principio lo tomaba en serio, pero después leí algo que me pareció genial de Héctor Libertela, un escritor vanguardista que también nació en Bahía Blanca. Y él decía: cuando yo era joven enviaba mis manuscritos a los concursos literarios. Para asegurarme de que los hubieran leído, pegaba la página 99 con la 100 con una gotita de plasticola. Y entonces cuando me devolvían mis mamotretos, iba a la página 99, veía que no los habían despegado y me quejaba amargamente
de que en realidad los jurados no habían leído mi obra. Dice, pero después me tocó a mí ser jurado. Uno inmediatamente, con el tiempo, se da cuenta de cuáles son los quilates del escritor, ¿no? En las primeras 10 páginas. No hay casi forma de confundirse. El lector común puede interesarse únicamente en la historia que le cuenten, por decir algo. Entonces, si es un tema, por decir algo, una persona recién separada que ve un libro sobre el divorcio, tal vez le interese como identificación, o sea, una situación por la que acaba de pasar y de pronto ve un... Entonces hay muchos intereses posibles para los lectores, ¿no? El de la identificación suele ser el más fuerte, ¿no? Por eso vemos que algunos autores tienen éxitos que yo llamo sociológicos, ¿no? Porque apuntan a un problema que de algún modo está en la sociedad y entonces se los lee en ese sentido. Es como el tratamiento literario de un problema que emerge. Por ejemplo, en este caso podría ser la violencia machista, por decirte algo, ¿no? Entonces hay una cantidad de mujeres que están, digamos, interesadas, tocadas por esos temas ahora y naturalmente un libro que toque esos temas tendrá un éxito en ese sentido. Ahora, si después están los lectores que se acercan a los libros, casi por lo contrario, porque quieren descubrir mundos diferentes, exóticos, de la imaginación, diferente de lo que les pasa a ellos. Y hay otros que se acercan también por algo que tiene que ver con cierta alquimia del lenguaje con el tema, ¿no? Que es para mí la literatura. No es ni solamente tema, ni solamente trama, ni solamente lenguaje. Están las tres cuestiones. Para mí tiene que haber un mundo que te interese por algún motivo, la forma la forma literaria y el lenguaje, ¿no? Son tres atributos. Entonces, cuando vos decís, bueno, yo leo en ese sentido, si no hay algo de esto que me interese, lo dejo sin ningún problema. Siempre se dice, se habla sobre las simplificaciones del lenguaje, pero también hay incorporaciones del lenguaje. Hay supresiones, hay simplificaciones. No, para mí tiene que ver con esto que decíamos antes. ¿Qué significa educar a los chicos? ¿Cuáles son los énfasis en la educación? Yo estoy alarmado, por ejemplo, por la cantidad de faltas de los profesores en los colegios secundarios. O sea, mi hija prácticamente no tiene clases, va a lenguas vivas. Entonces hay algo del sistema que se finge que se enseña, se finge que se aprende, se finge que se toman exámenes. Por decirte algo, en matemática les dan 2 ejemplos y piensan que los chicos van a poder resolver las pruebas con 2 ejemplos, cuando en matemática tenés que resolver cantidades de ejercicios para poder asentar 2 o 3 conceptos. Nadie se preocupa de eso, o de darles... Ahora están las aplicaciones. Te diría más, es raro porque es como si estuvieran todos los medios para enseñar de maneras mucho más efectivas. Y hay una especie de dejar el campo, abandono del campo. Por ejemplo, podría haber tranquilamente una aplicación que todos los chicos tuvieran en el celular y que les dieran ejercicios resueltos de matemática de cada uno de los temas que toman. ¿Por qué no está eso? Es un problema de cierto desinterés o abandono del campo de la educación, porque hay muchos problemas ahora con la educación. Por un lado, los chicos en Google saben la respuesta antes de que se las dé el profesor. Hay una cierta pérdida de autoridad de la figura del profesor, de la relación profesor-alumno. Se perpetuaron, desgraciadamente, modelos de enseñanza que son, digamos, donde la cuestión de la disciplina juega todavía un papel, que para mí ya a esta altura de la vida no debería haber problemas de ese tipo en la enseñanza. En fin, hay una cantidad de factores que hacen que se enseñen en los colegios como nos enseñaban a nosotros hace 40 años. No puede ser, o sea, las computadoras tienen que intervenir de otra manera. Yo estuve en la Facultad de Exactas
recuerdo que durante 3 años había un inodoro que el agua corría indefinidamente. Nadie se ocupaba de arreglarlo. Me acuerdo que una vez uno de los profesores hizo el cálculo del gasto de agua en 3 años que había tenido ese inodoro. Igualmente se hacía ciencia, y se hacía ciencia muy buena. Entonces, es verdad, es deprimente, pero se pueden hacer cosas a nivel humano, aún con todas esas falencias. Me acuerdo que cuando vino mi advisor de Brasil, me decía, ellos tomaron la decisión política de que los profesores de colegios secundarios y universitarios sean de la clase media. Es decir, que tengan un sueldo que los ubique en la clase media. Entonces no estaba el tema del salario de por medio. Es una política de Estado, vos tenés que decidir. El sueldo del maestro tiene que ser como el sueldo del juez, por decirte algo. O de, no sé, equipararlo con un sueldo relativamente alto. Y entonces ahí tener cierto compromiso de los gremios, etcétera. Decir, bueno, ahora vamos a dedicarnos a la cuestión de cómo mejorar la enseñanza. O sea, sacar del medio el tema de los sueldos, ¿no? Porque si no, que hay una especie de trampa infinita. Nosotros hemos construido la máquina del tiempo. Hemos logrado finalmente un esfuerzo enorme, construir la máquina del tiempo, y todos los invitados tienen un ticket gratuito para el lugar del pasado que quieran ir, y además nos tienen que decir con quién se tienen que entrevistar, porque tenemos que arreglar la entrevista. Así que tenés el ticket, a qué lugar, a qué momento del pasado vas a ir con este ticket y con quién querés tener una entrevista. No, la verdad es que iría a un pasado relativamente reciente para que mi papá conociera a mi hija. Con una fotito.